Hola, continuamos ahora con el segundo taller, parte de este curso sobre la Eucaristía y la economía de la salvación. Empezamos con una oración de Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para emprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Tú, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer taller cubrimos ya la introducción a la economía salvífica, la economía sacramental, y hablamos del rol de la comida. Terminamos el taller anterior hablando la importancia de la comida en el contexto histórico y cultural del pueblo judío y cómo eso debería traducirse hoy en la celebración eucarística. En este taller vamos a cubrir ya la historia, el narratio, la historia en el Antiguo Testamento que nos fue conduciendo hasta la plenitud de los tiempos cuando Jesús instituyó la Eucaristía. Y vamos a entender esa historia detrás del misterio. Vamos a hablar particularmente en el Nuevo Testamento sobre el discurso en Juan 6 sobre el pan bajado del cielo y su significancia para la Iglesia Católica. Y finalmente vamos a entender cómo la alianza que Cristo hace, esa alianza final a través de su sangre, está conectada con la liturgia que la Iglesia celebra hoy en cada parroquia, en cada ciudad, en cada país. Veamos un poco el tema de la tipología. Primero, quizás es importante aclarar que el sacramento, por ejemplo, en las iglesias de Oriente es conocido como misterio, porque como habíamos dicho, un sacramento es un signo visible de un misterio invisible. Es decir, el misterio de la gracia de Dios, el misterio de los dones del Espíritu Santo, que se esconde tras las formas del pan y el vino o tras el agua del bautismo. Ese es el sacramento que recibimos los católicos y que es administrado por la Iglesia. Si leemos el numeral 1094 del Catecismo, que habla justamente sobre la catequesis pascual del Señor, dice que esta catequesis pone de manifiesto lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento, el misterio de Cristo. Es llamada catequesis tipológica porque revela la novedad de Cristo a partir de figuras o de tipos que la anunciaban en los hechos, las palabras y los símbolos de la primera alianza. Es decir, así como en el Antiguo Testamento ya habían tipos o figuras que nos anticipaban la venida de Cristo, así también tenemos que encontrar en esa historia del pueblo de Israel los precursores que nos llevan a entender el misterio de los sacramentos en la iglesia actual. Es importante reconocer estos tipos o estas figuras en las escrituras. Tenemos que entender los eventos históricos para poder comprender por qué celebramos los sacramentos hoy. Quizás ese es el problema hoy con muchos católicos, que sabemos un poco la teoría detrás de los sacramentos, sabemos que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no recordamos el por qué, de dónde viene, cuál es la historia detrás de este sacramento. Y solamente a través de la historia bíblica es que podemos entender estos signos sacramentales. Este Dios atemporal e infinito se vuelve temporal y finito en las formas consagradas, sin perder su divinidad, claro está, pero se hace uno con nosotros en el instante de la comunión. Si vamos al Génesis, el primer libro de la Biblia, ya escuchamos sobre el árbol de la vida y sabíamos que comiendo del árbol de la vida tendría el hombre vida eterna. Casualmente, después del pecado original, el Edén es cerrado a Adán y Eva para que justamente no puedan volver y comer de ese pan y por lo tanto vivir eternamente en pecado. Miren cómo ya desde el Génesis se asocia la vida eterna
con un fruto de la tierra. La tierra provee un fruto que habría que comer para alcanzar esa vida eterna. Más tarde en el Nuevo Testamento veremos un nuevo árbol, la cruz de Cristo, que se erige en el Gólgota para nuevamente brindarnos la posibilidad de la vida eterna. Más tarde en el Génesis aparece un personaje curioso, Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote y es un rey. De hecho, él era, o su nombre significaba rey de justicia. Y sabíamos que era rey de Salem, el lugar que más tarde se llamaría Jerusalén, y que se encuentra con Abraham, a quien bendice. Es decir, por primera vez vemos esta figura de un sacerdote que intercede entre Dios y el hombre para transmitir la bendición de Dios. Y él hace una ofrenda de pan y de vino, lo leemos en el Génesis 14. Además, Abraham le da el diezmo. Este personaje Melquisedec es interesante porque la tradición judía dice que probablemente era Shem, o Sem, el hijo de Adán, el hijo de Noé. Entonces, quizás hay una conexión inclusive de lineaje o familiar desde la figura de Noé hasta los tiempos de Abraham. Aunque habría unos 500 años de diferencia entre uno y otro, pero recordemos que los personajes bíblicos en aquella época vivían realmente cientos de años. También en el Génesis leemos casualmente que el hijo de Abraham tiene que ser ofrecido como sacrificio a pedido de Dios. Y leemos en el pasaje del Génesis, en Génesis 22, que cuando Abraham y su hijo caminan hacia el lugar del sacrificio, el joven Isaac le pregunta a su padre: Padre, tenemos la leña y tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces Abraham, su padre, le responde: Hijo, Dios proveerá el cordero. Sin embargo, vemos más tarde que en la escena, cuando el ángel impide que Abraham sacrifique a su propio hijo, lo hace enredando un carnero entre las zarzas, de tal forma que Abraham puede ofrecer el carnero y ya no a su hijo. Pero noten que él dijo que Dios proveería un cordero, y sin embargo lo que proveyó fue un carnero. Quedó pendiente la provisión del cordero, que la veríamos en el Nuevo Testamento cuando Cristo se convierta en el Cordero de Dios. Interesante que Isaac es también ese hijo unigénito que sube hasta el lugar del sacrificio cargando su propio madero, como Cristo lo haría más tarde. Luego recordemos el pasaje del Éxodo, en el Éxodo 16, cuando el pueblo israelita, ya habiendo sido librado por Moisés de las garras de Egipto, a los pocos días, 45 días después, ya se está quejando de que tienen hambre, tienen sed, de que era mejor haberse quedado en Egipto, que por qué nos sacaron de ahí y ahora estamos pasando penurias en el desierto. Moisés, en su rol sacerdotal, intercede por el pueblo de Israel ante Dios, y Dios hace llover maná del cielo. Es este pan milagroso que cae del cielo todos los días y que el pueblo israelita es llamado a recoger solamente en la porción que requieren para ese día. Es decir, no era permitido recoger para toda la semana, solamente para el día. Y al día siguiente nuevamente salir con las canastas a recoger el maná. ¿Por qué? Porque Dios quería que el hombre dependiese de Él, no de sí mismo. No quería que el hombre acumule bienes materiales, sino que siempre y todos los días dependa nuevamente de Dios. Solamente en viernes se le permitía al israelita recoger una doble porción, de tal forma que el sábado pueda permanecer en casa como mandaba la Torá. Ya se anticipaba que había un pan que bajaba del cielo y que salvaba a su pueblo, al pueblo de Israel, de la muerte segura en el desierto. También hay que recordar en el episodio del Éxodo la institución de la Pascua. Por supuesto que es de la Pascua judía de donde nace la Eucaristía. Realmente Cristo en la Pascua es cuando se ofrece en la cruz. Y si recordamos un poco cómo era ese episodio, los israelitas en esta 10ª plaga son
alertados por Dios de que el ángel del Señor pasaría y mataría al primogénito de todas las casas, tanto de egipcios como de israelitas. Pero a los israelitas les dio la clave secreta. Ellos tenían que preparar una comida especial con un cordero sin mancha, al que no le romperían los huesos, al que se lo comerían asado entre todos. Si no lo podían consumir una sola familia, tenían que consumirla con los vecinos. Y luego tenían que untar la sangre de ese cordero en el dintel y las jambas de la puerta. Si se dan cuenta, al untar el dintel y las jambas, probablemente se formaba una cruz por la sangre que chorreaba. Leemos en el Éxodo 12 que cuando el ángel del Señor pasaba frente a una puerta y veía la sangre del sacrificio, perdonaba a esa familia y no mataba al hijo primogénito. Otra de las cosas que aprendemos en el Éxodo es que cuando se construye el tabernáculo, que es donde se guarda el arca de la alianza, uno de los objetos importantes dentro del tabernáculo, en el Santo Santísimo, es una mesa de oro donde se coloca el llamado pan de la presencia. Un pan que tenía que ser fresco todos los días y que se colocaba en presencia de Dios. Ahí, en el tabernáculo, estaba la gloria de Dios, estaba el arca de la alianza y estaban los panes que siempre eran puestos frescos para simbolizar esa vida latente que está ahí en la gloria de Dios. Luego también recordamos el hecho, aquel nefasto, de la apostasía del becerro de oro. Cuando Moisés baja con los 10 mandamientos y encuentra que el pueblo de Israel ha pecado, va e intercede por Dios para que su ira sea aplacada y no castigue al pueblo. Y entonces nuevamente ofrece un sacrificio en nombre del pueblo de Israel y esparce la sangre, nos lee el Éxodo 24, sobre todo el pueblo. Es decir, en ese rito ya litúrgico del sacrificio del cordero, la sangre no solo que es derramada, sino que es vertida, rociada sobre todo el pueblo. Todo el pueblo recibe un poco de esa sangre para la expiación de su pecado. Luego vemos en el texto de Zacarías que nos habla el profeta sobre el Mesías que habría que venir. Zacarías vive ya en la época del retorno del exilio del pueblo de Israel desde Babilonia nuevamente a Tierra Santa. Y él habla de este Mesías que vendría para restaurar a las 12 tribus. ¿Y qué dice? Por la sangre de tu alianza sacaré a los cautivos. Es decir, promete en esa profecía que la sangre del Mesías liberaría a su pueblo. Pero sería una libertad geopolítica, sería una libertad militar. No. Lo que nos estaba ofreciendo el Antiguo Testamento a través del profeta Zacarías era la liberación del pecado y de la muerte. Ya llegando al Nuevo Testamento, hay algunos pasajes que tenemos que revisar, pero solamente quiero recordar un último acá del Éxodo 24, que es interesante cuando Moisés y Aarón y algunos de los ancianos suben al monte Sinaí para estar en presencia de Dios. Y Dios les permite estar en su presencia, e inmediatamente después de eso leemos en el Éxodo que comieron y bebieron. Es decir, allá arriba, en el Monte Santo, en la presencia de Dios, los hombres comieron y bebieron, participaron de una cena junto con el Señor. Fíjense todos estos tipos, es importante, por eso lo que hablábamos en el taller anterior sobre el rol de la comida en la cultura judía y en la liturgia católica. Ya entrando en el Nuevo Testamento, vemos este episodio muy interesante en que Jesús entra a una casa para comer, el detalle importante, y estando ahí, Él cura a un hombre que sufría de una enfermedad que hace que la gente lo cuestione a Cristo por hacer esta curación en un sábado. Y Él inteligentemente les recuerda lo que el Deuteronomio habla respecto a la caridad y la misericordia. Y les dice, ¿ustedes no rescatarían a su buey o a su asno si ha caído en el pozo en un sábado? ¿Cómo no entonces
salvar a este hombre que está enfermo. Y es interesante que esta escena de una curación sucede en el contexto de una comida. No hay palabra desperdiciada en el Evangelio, y entonces el evangelista Lucas hace énfasis en que esto sucedió cuando Cristo entró a una casa para comer. Por supuesto, todos conocemos el episodio de las bodas de Caná. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, vemos que en el contexto de una fiesta y obviamente una comida que sucedía durante esa boda, hay un problema, una familia que sufre una vergüenza porque se les acabó el vino. Y entonces María persuade a su hijo para que haga un milagro, el primer milagro público de Jesús, convertir el agua en vino. Y les dice claramente, hagan lo que Él les diga. Ella nos da una muestra, un ejemplo de obediencia. Y en esa obediencia, en ese contexto familiar de una cena, de una comida, sucede el milagro de la conversión del agua en el vino. Como también leímos la vez pasada, el encuentro de la samaritana, donde otra vez Jesús utiliza la figura del agua para hablar de la vida eterna. Finalmente, recordar del Evangelio de Mateo aquel episodio sobre la multiplicación de los panes y los peces. Porque esto también es un tipo, es una figura de esta Eucaristía que estaría por venir. La multiplicación de los panes prefigura la superabundancia. Dios dijo que vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces la multiplicación de los panes muestra cómo Dios no solamente satisface el hambre del hombre, sino que en exceso provee. Y por eso leemos en ese pasaje que en realidad sobraron 12 canastas de peces y de panes que ya la gente no alcanzó a comer después de haberse saciado. Un punto interesante es que en este episodio el Señor ya da un poco la misión que la iglesia tendría, porque le dice a sus apóstoles, los primeros obispos, denles de comer ustedes mismos, que es precisamente lo que los sacerdotes y obispos hacen en todo el mundo en las misas de hoy. Esto nos lleva entonces, como les decía, al relato en Juan 6. En realidad, en el Evangelio de Juan, la Pascua se celebra 4 veces, lo cual nos ancla un poco al mundo simbólico del judaísmo. En Juan 6:4, Juan se refiere a la Pascua inminente, justo antes de presentar los episodios, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y los peces. Y vemos también cuando Pedro y Jesús caminan sobre el agua. Estos 2 episodios están conectados de alguna manera con lo que pasó en el Éxodo, ¿verdad? Es decir, el episodio de la Pascua, y también cuando Israel cruzó el Mar Rojo. Es decir, el pueblo de Israel se salvó cruzando el agua, como Pedro y Jesús caminaron sobre el agua. Y también la Pascua salvó al pueblo de Israel de las garras del imperio egipcio, así como en la Pascua Cristo nos salva a través de su Eucaristía. Y leemos en Juan 6 que Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Dice también, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida eterna. Palabras muy claras, muy explícitas. Mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Son palabras muy fuertes que escandalizaron a los judíos de la época y que hoy, si las volviésemos a leer, no deberíamos tener duda que la Eucaristía que recibimos en la misa es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Pero analicemos un poco las palabras del Señor. Quizás muchos pensarían que hablaba con una metáfora, ¿no? Quería simbolizar que el pan era la carne, que su cuerpo tenía que ser comido, pero de una manera simbólica. Pero veamos un poco el idioma que Cristo utiliza, el lenguaje que Él utiliza para referirse a sí mismo y a su carne. Primero que Él dice que su carne es verdadera comida y utiliza la palabra griega aletes, que proviene de aletheia y que quiere decir verdad, verdadera, verídica.
Es decir, él utiliza una palabra que claramente dice, afirma que su carne y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida. No un símbolo, sino verdadero. También es interesante anotar que en griego el verbo comer se escribe phago. Sin embargo, Dios no usa el verbo phago cuando dice el que no come de mi carne no tendrá vida eterna. Él utiliza la palabra griega trogos, que significa masticar, roer, digerir. Es decir, realmente, físicamente comer. No era solamente una figura, un símbolo. También hay que recordar que cuando Dios habla de su cuerpo, utiliza la palabra sarx, que significa comida carnal, comida real. Y es interesante porque cuando Dios dice en el discurso de Juan 6 que Él es verdadera comida, verdadera bebida, que quien no come de este pan no tendrá vida eterna, la reacción de los discípulos y de todo el pueblo que estaba ahí es de asombro. A los mismos discípulos les dice, en el versículo 66, dice, muchos discípulos se echaron para atrás y ya no andaban con Él. En el versículo 60 decía, cuando oyeron todo esto, muchos de los que habían seguido a Jesús dijeron, este lenguaje es muy fuerte, muy duro, ¿quién puede sufrirlo? Si ellos hubieran entendido que Dios hablaba en forma figurada, simbólica, no se hubieran atemorizado, no se hubieran escandalizado tanto. En el versículo 61 leemos que Jesús además captó la mente de lo que estaba pasando en sus discípulos y les dice, ¿qué va a hacer entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? En esa época los judíos no tenían problema pensando en la ascensión y la glorificación de Jesús, pero muchos de ellos rechazaban la Eucaristía porque veían que la figura de comer la carne era muy fuerte. En la última cena, la palabra que Cristo utiliza para coman este pan que es mi carne es soma. Ya no utiliza sarx, utiliza soma, que significa cadáver. Es decir, ya en la última cena les anticipa que ese cuerpo, esa carne que ellos habrían de comer, que todos habríamos de comer, era el cuerpo de un hombre muerto. Esto nos lleva entonces ya en el ámbito de la liturgia a pensar quizás en el simbolismo del número 7. Vamos a entrar primero a ver un poquito de numerología. Celebramos la misa el día domingo, ¿verdad? La celebramos todos los días, pero el precepto es celebrarla el séptimo día, que es el domingo. Y el 7 tiene es un número que tiene mucho significado. Veamos que, por ejemplo, en la creación, el séptimo día, después de crear todo el universo y al hombre, Dios descansa. Pero no es un descanso físico, porque Dios no se cansa. Es un descanso de su gloria. Es el momento de compartir su paz con el hombre y con la creación. También vemos que Dios hace 7 alianzas con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, con Ezra y finalmente con Jesús. Son 7 alianzas en la historia del pueblo de Israel y también son 7 fiestas judías que se celebran: la Pascua, Pentecostés, trompetas y demás. Y también la iglesia celebra 7 sacramentos instituidos por Cristo, desde el bautismo, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal, el matrimonio, la Eucaristía. El 7 es muy importante porque el 7 es la suma del 4 y del 3. El 4 representa al hombre, ¿verdad? Son la creación, las cuatro esquinas del mundo, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, ¿verdad? Los 4 elementos. Mientras que el 3 significa la divinidad, el santo, santo, santo. 4 más 3 es 7. El 7 simboliza la unión de Dios con el hombre. Y en la liturgia judía, las alianzas tenían un significado muy especial. Las alianzas, en la época ya tardía de la era de hierro, las civilizaciones como los hititas, por ejemplo, firmaban alianzas entre los pueblos para mostrar estos pactos que se sellaban. Y típicamente la alianza constituía de una narración de la historia, es decir, cuál fue el contexto en el que llegamos a esta alianza. Luego se listaban las bendiciones y las
maldiciones que los pueblos se sometían a recibir si es que no cumplían las promesas de la alianza. Y estas alianzas se repetían todos los años leyéndolas en voz alta. Lo que se escribía se sacaba luego y se leía frente al pueblo para que todo el mundo pudiera recordar, porque recordar era importante. El pueblo judío recordaba una y otra vez las escrituras porque era importante no olvidar los hechos que los trajeron hasta donde estaban. Por eso es que en la misa tenemos las lecturas antes de la liturgia eucarística que nos recuerda la historia del pueblo de Israel y la vida de Cristo en el Evangelio. Es a través de recordar que volvemos a vivir. Es decir, la liturgia no es solamente algo ritual. La liturgia nos introduce en el misterio a través de la narración de la historia que nos lleva así al misterio eucarístico. Esto es importante porque el mismo Señor dice en la última cena: hagan esto en memoria mía. No es solo una conmemoración histórica. En la misa sucede nuevamente un sacrificio, una proclamación, es una teofanía, es decir, un encuentro de Dios con el hombre nuevamente ahí en ese sacrificio. Es una liturgia que nos inserta en el drama de la economía divina. Como decía Juan Pablo II, la tradición no es nostalgia por cosas y formas del pasado, es algo actual que sucede cada día en la misa. San Agustín decía que la liturgia vuelve esos eventos siempre nuevos para los corazones que la celebran con fe. Y con esa idea de que la liturgia en la misa nos recuerda y nos posiciona, nos hace más que menos espectadores, partícipes de los eventos salvíficos de la historia del pueblo de Israel y del pueblo judío y luego del cristianismo, nos quedamos hacia la próxima clase cuando trataremos el tema ya de la estructura de la misa y las gracias que celebramos y que recibimos cuando comulgamos. Gracias.